Bien, ya estamos de vuelta acá en Vox Populi 2020, el programa sobre actualidad regional, y ya estamos en compañía de Alejandro Riquelme, economista. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido nuevamente aquí a Vox Populi 2020. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dante. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente en tu programa, un agrado de poder compartir contigo y poder compartir con la comunidad magallánica respecto a temas de contingencia. Perfecto, sí. Y ayer salió una declaración respecto de las actividades esenciales. Acá el presidente del Colegio Médico declaró que hay muchas actividades de la economía que siguen abiertas y que yo difiero respecto de la autoridad en cuanto a su carácter de esencial. Creo que con estos niveles de contagio debiéramos parar actividades que se consideran esenciales, como la construcción, gran parte del comercio. No podemos darnos el lujo de seguir manteniendo estos niveles de movilidad porque los niveles de contagio que tenemos acá en Magallanes son muy altos y eso implica una seria presión sobre el sistema hospitalario que va a quedarse en algún minuto sin camas que ofrecer. La duda que tengo particularmente respecto de eso es cuando una actividad es esencial. Eso la otra vez la consultamos acá a la Seremi de Economía, Natalia Easton, y realmente no quedó muy claro respecto de cuándo una actividad es esencial. Es esencial cuando es necesario para que una persona subsista, es necesario cuando se requiere completar algún tipo de contrato, alguna obra, etcétera. Si nos pudiese orientar un poco, Alejandro, al respecto. Bueno, las actividades esenciales fueron determinadas, tengo entendido, por el Ministerio de Salud y están agrupadas como en 4 o 5 grupos. Primero están los servicios de utilidad pública, donde están los aeropuertos, las empresas de suministro de energía, agua potable, tratamiento de agua servida, etcétera, etcétera, instituciones financieras, las cajas de compensación, todas estas actividades que en teoría entregan servicios públicos de utilidad pública a los ciudadanos. Y ahí están todos los que te mencioné, los servicios básicos, aeropuertos, transporte, reciclaje, recolectores de basura, etcétera, que obviamente no podemos no dejar de contar con ella. Después están los servicios de salud, que son los laboratorios, farmacias, las empresas químicas, productoras de insumos médicos, veterinarias y servicios de cuidado animal. Y de ahí vienen como 4 subgrupos que son los correos y delivery, la prensa, el caso tuyo, que ustedes siguen operando, seguridad. Y aquí están agrupados los conserjes, los funcionarios de seguridad, las empresas de seguridad y finalmente el transporte público de buses, etcétera, etcétera. Y además existen otras empresas más ya que pueden entrar dentro de esta definición de empresas esenciales previa consulta, tengo entendido, al Ministerio de Salud. Entonces, todas estas empresas, servicios públicos y privados, pero además si tú, por ejemplo, estás entregando un servicio público, a pesar de ser empresa privada y no contar con el giro, tú puedes hacer la consulta al servicio de salud si estás catalogado como actividad esencial. Creo que lo que plantea el presidente del Colmed de Punta Arenas, que llama a paralizar más actividades esenciales, creo que es completamente responsable. El doctor Gonzalo Sáez parece que no recuerda que nuestros vecinos llevan la cuarentena más extensa del mundo, creo que llevan para los 6-7 meses. ¿Y los resultados cuáles han sido? Un fracaso. El gran problema que se está dando a Punta Arenas, y esto lo hemos señalado varias veces en el programa que tenemos los días jueves, que es Economía, Investigación y Desarrollo, que está todos los días jueves a las 9, aprovechamos a pasar la publicidad, es que el gran problema de los contagios, ¿ya?, es por contactos extremos entre familiares, entre amigos. Hoy día veíamos en un diario de circulación regional una extensa entrevista donde se decía, mira, ¿sabe que el brote se debe a que hubo muchas actividades sociales durante septiembre? Y lo planteamos también en ese mismo programa. La clave es que tiene que haber provisión para visitas interdomiciliarias. O sea, yo no puedo estar yendo a visitar a un amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, en caso que viviesen en la misma comuna. No puede existir eso. Estas actividades esenciales no pueden ser más restringidas de lo que ya están. Aquí, a ver,
hay que, para darse una idea, es muy fácil que el doctor Gonzalo Sáez señale paralicemos más actividades esenciales cuando él sigue percibiendo un sueldo millonario a través del servicio de salud, ¿ya? Y lo percibe sin ningún problema, vaya o no trabajar, porque más encima ellos tienen la prerrogativa de los funcionarios de salud de poder acogerse, si es que están en cierta población de riesgo, a no ir a trabajar y claro, seguir recibiendo el sueldo. Entonces, creo que es súper irresponsable, porque aquí hay empresas que literalmente no han podido trabajar durante un año, Dante. Recordemos que anterior a la crisis sanitaria venía el tema de la crisis social, donde estuvimos octubre, noviembre, diciembre y parte de enero con sendas protestas y muchas empresas cerradas. Empezamos a retomar recién la actividad económica y en marzo nuevamente cuarentena, un periodo en que levantaron la cuarentena, algunas empresas se pudieron abrir y nuevamente el cierre de cuarentena. La cuarentena ha sido un fracaso en Argentina y ha sido un fracaso acá en Magallanes. ¿Y por qué? Porque no se ha escuchado la opinión regional. Acá tenemos 2 epidemiólogos, tenemos varios actores magallaneros que han planteado, por ejemplo, lo planteó Alejandro Kusanich en junio de este año, y lo planteamos también en el programa que nosotros llevamos, ¿por qué no se le exige a los traslados, a las personas que ingresan de afuera de la región, se les exige exámenes? A partir del martes se le empezó a exigir. ¿Por qué eso no se hizo 3 meses atrás? ¿Ya? Pero en definitiva, aquí los grandes responsables somos los mismos magallánicos. Y empezar a exigir que nuevamente más empresas tengan que cerrar con las consecuencias, ojo, porque esto no es un tema económico, es un tema de que la gente ya no está generando lucas para poder comer. Entonces, ciertas necesidades que son básicas. Una es la salud, pero otra también es poder comer. Entonces, y creer que por cerrar más empresas, ¿ya?, va a bajar la tasa de contagios, es simplemente una falacia. Por estar más encerrados va a bajar la tasa de contagio, es una falacia. Si aquí la responsabilidad la tienen que tener los mismos magallánicos, ¿ya?, de no tener la cantidad de contactos cercanos o que tienen actualmente. No puede ser que una persona se le llame y tenga 20 contactos cercanos. Significa que no está cumpliendo las normas que hoy día están. Lo que sí yo restringiría son los permisos individuales. Perseguir a aquellos que están falseando permisos. No puede ser que una empresa genere con 10 trabajadores haya emitido 400 permisos individuales laborales. Esa empresa tiene que ser perseguida. El problema al otro lado es que la justicia no tiene herramientas para perseguir a aquellos que no están respetando la cuarentena. Hemos escuchado profusamente en la prensa antes que a las personas que son reincidentes, que no cumplen la cuarentena, arresto domiciliario. Si el arresto domiciliario ya lo tenemos ya. Si claro, estamos con la cuarentena es un arresto domiciliario. Y estamos con toque de queda. ¿Qué sacan con darle arresto domiciliario a alguien que ha sido reincidente cuando ya estamos todos con arresto domiciliario por el toque de queda? Claro. Entonces, son medidas que son completamente ineficaces. Entonces, y eso se debe en gran medida a la toma centralista y la planificación de las cuarentenas, las medidas sanitarias, ¿ya? Estamos recién aprendiendo este virus, estamos dándonos cuenta, por ejemplo, que en Magallanes tenemos una nueva cepa, una variación del virus original, e incluso al parecer se estaría ya demostrando que el virus se esparce no solamente por contacto cercano, sino a través del aire, ¿ya? A través del aire, que estamos en un recinto cercano. Entonces son cosas que se van aprendiendo, pero hay medidas preventivas. Yo prohibiría completamente, ¿ya?, visitas extradomiciliarias. Tú tienes tu domicilio acá, en mi caso lo tengo en tal calle, yo no puedo ir a ningún otro domicilio, salvo que sea actividad esencial y que yo esté trabajando en otra oficina. Por supuesto. ¿Ya? No se puede hacer. Si hoy día está súper claro, los contagios, ¿ya?, están dados porque los mismos magallánicos no estamos no estamos respetando la cuarentena y estamos haciendo visitas a otros domicilios que no son los propios. Y cuando nos contagiamos, tenemos 20 contactos cercanos. Entonces, y lo planteaba un ex intendente, cuando tú tienes 200, 300 PCR positivos, ¿ya?, a la semana, eso llevado a la semana estamos hablando de cerca de 3.000 personas contagiadas. Esos 3.000, si tienen 10 contactos cercanos, estamos hablando de ¿cuánto? 30.000 personas. ¿Existe alguna forma de contratar una cantidad de gente que te permita contactar a esas 30.000 personas? Imposible. Entonces, a la medida que nosotros magallanos, bajemos esos contactos. Yo hace cerca de 3-4 semanas que no salgo de la casa, pudiendo sacar permisos para ir a comprar, etcétera, etcétera. Hay una persona que destinada, en este caso, nosotros tomamos como decisión familiar que fuese a hacer las compras.
Ahí está la causa del problema, Dante. No está en seguir cerrando empresas. Y el doctor Gonzalo Sáez se equivoca en el planteamiento que hace. Yo lo entiendo a él como médico, pero él tiene que entender también que las personas no solamente tienen que cuidar de su salud, sino que la salud también está asociada a que ellos puedan comer. Y hoy día hay mucha gente que le está empezando a faltar la comida. Por supuesto, Alejandro, y te voy a plantear otra situación que quedó en evidencia ayer. No sé si tuviste la oportunidad de ver el noticiario de mediodía de ITV Patagonia. No lo pude ver. Justamente estábamos en una reunión con la Multigremial Nacional, en donde estábamos tratando el problema del conflicto mapuche, conflicto de Lacan realmente, porque no es un conflicto mapuche, el conflicto que existe en la Araucanía en estos momentos. Bien, 5 muertos allá en menos de un año. Sí, es una situación terrible. Bien, pero bien, te voy a relatar brevemente para que tengas un juicio y seguramente te vas a hacer una idea rápidamente de la situación. El equipo de ITV Patagonia se trasladó hasta el hospital, hasta el aeropuerto, porque ayer comenzaba esto de exigir el PCR a las personas que venían a la región, y tomaron a una persona que no había hecho el PCR con la antelación de las 72 horas y dijo, no, es que yo no tenía entendido, no sabía la medida, y bueno, raya para la suma, esta persona no fue de vuelta a su lugar de origen como está estipulado, sino que entró a la ciudad con cuarentena. Entonces, ¿quién fiscaliza después que esté haciendo la cuarentena? Es un problema porque finalmente se hace la ley, pero las mismas personas llamadas a fiscalizar no la hacen cumplir. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando ya las personas que son llamadas a fiscalizar no le hacen caso a la autoridad? Es que ese es el gran problema antes. Hoy día estamos en un sistema que es completamente garantista, ¿ya? En donde se protege más a la persona que infringe o que comete el delito, ¿ya? Respecto a aquellos que estamos cumpliendo con la norma. Y ahí tú tienes el mismo tema que hablábamos hace menos de 3-4 días atrás, del tema de cerca de 500.000 personas, entre ellos más de 30.000 funcionarios públicos, que accedieron al bono clase media, haciendo una declaración jurada que era falsa y obteniendo un beneficio del Estado. Entonces puede decir, oye, pero es que a mí no me llegaba un peso. Por supuesto, porque somos nosotros los mismos magallánicos, los mismos chilenos, quienes estamos defraudando. Y paralelamente tenemos a diputados pidiendo perdonazo. Ese es el problema, que nosotros mismos no estamos respetando las normas. No, estamos perdiendo el Estado de Derecho. O sea, al fin y al cabo es un Estado de Derecho. Los días viernes y sábado, el centro de la ciudad estuvo durante 2 meses y medio, estuvo capturado por delincuentes, ¿ya? Y el no cumplimiento de las normas no tenía ni una sanción. Creo que salvo una persona que hay procesada por el tema del incendio que hubo acá en calle Magallanes, en una FP, prácticamente todo el resto está libre. Lo hablábamos recién, la persona que es reincidente no se hace el PCR, no importa si total, ¿qué importa? Si total con suerte, si eres reincidente, recién te van a dar arresto domiciliario nocturno. Pero si todos tenemos ya arresto domiciliario nocturno, claro. Es completamente ineficiente. 8, yo no sé cómo van a aplicar el PCR cuando tú no tienes una fecha fija para que te entreguen el PCR. Me explico, yo me hago un PCR y yo no sé si lo voy a tener resultado 1, 2, 3, 4, 5 días después. Porque dependiendo de la comuna, dependiendo de cómo te lo vayas a hacer en el norte del país, es la fecha en que te van a entregar el resultado. Claro. Entonces, ¿cómo me puedo programar yo a tener resultado con 72 horas de antelación como me lo exige la norma? A eso te demuestra que quien tiene que aplicar, es inaplicable esa medida. Yo creo que es mucho más conveniente haber hecho exámenes rápidos que están bastante más... tienen bastante más acuciosidad, mucho más fácil de aplicarlo, los aplica la DGAC antes de embarcarte, y si tienes algún resultado sospechoso, tú no te puedes embarcar, así de simple. Por supuesto. Pero hoy día no, es inaplicable el PCR. Imagínate, yo quiero viajar aquí a 5 días más, me hago el PCR ahora, no sé si lo voy a tener mañana o en una semana más. ¿Cómo me puedo programar para viajar si efectivamente tengo que tener resultados con no más allá de 72 horas? Porque a mí, la autoridad sanitaria, a mí no me puede garantizar que me va a entregar el resultado en tal fecha. Entonces es inaplicable el PCR para traslados intrarregionales. Yo creo que ahí la medida,
en este caso yo estoy atisbando algo, yo no soy epidemiólogo, mucho más eficiente hubiese sido que en el mismo pasaje se hubiese cobrado el delta o este porcentaje para la aplicación de un test rápido, estos test que no valen más de 10.000 pesos, y todos aquellos, antes de ingresar ¿cómo se llama?, al avión, se les aplique este test rápidamente, como lo estaba haciendo, por ejemplo, la Municipalidad de Isla de Pascua, que antes de viajar el avión, a todos se le aplicó este test rápido, y en caso que sea resultado sospechoso, no puede embarcarse. Sí, muy cierto lo que dices, Alejandro, toda vez de que la prioridad, de hecho, que dice la entidad de salud es informar los casos que dan positivo. Entonces, una persona que no tiene el coronavirus no se puede enterar 5, 6, 7 días porque quienes tienen la prioridad son las personas que tienen el contagio. Entonces, claro, uno no puede programar un viaje o no puede desarrollarlo. Finalmente, Alejandro, quería consultarte. Bueno, tú tocaste rápidamente el tema respecto de estas personas que recibieron fraudulentamente el bono de clase media y el llamado de la diputada Yeomansa a realizar un perdonazo para funcionarios que son públicos, que deben ser objeto de ejemplo. Claro, tú sabes las declaraciones que yo le daré. Yo creo que aquí lo que hay que hacer inmediatamente es denunciar todos estos casos. No se le puede pedir que rectifique. Aquí hubo una declaración jurada al respecto. Así lo manifestaste en el... Tú obtuviste dinero a cuenta de esto. Y la gravedad del funcionario público, y además tiene una triple responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa, que no la tiene el resto de los individuos, siendo en su calidad de funcionario público. Y cuando tú ves que 30.000 de estos funcionarios hicieron esta declaración falsa, o al menos supuestamente falsa, porque esto se tiene que investigar. Aquí lo que hay que hacer es denunciar estos casos, ¿ya?, y que sea la justicia que determine la responsabilidad. Y en caso de que se determine responsabilidad, sumariarlo, y yo creo que hay que echarlos directamente en caso de que este funcionario se compruebe que efectivamente obtuvo un dinero declarando falsamente al Servicio de Impuestos Internos respecto a la disminución de sus ingresos. Esa es mi visión. Pero ojo, esto no solamente para los funcionarios públicos, sino también los privados que lo hicieron. Claro. Creo que esto tiene ley pareja, no hay queja. Lo que no podemos aceptar es que estemos premiando a la gente que comete un delito. Creo que la visión eso nos va a complicar mucho más respecto a cómo salimos adelante en la actual crisis que estamos política y social. Empezar a decir, ¿sabes qué? No empecemos con perdonazo. Bueno, entonces perdonemos a los carabineros, perdonemos a esto, perdonemos a otro. No. Creo, por ejemplo, hoy día Carabineros dio un tremendo mensaje. El personaje que estuvo involucrado, el carabinero que estuvo involucrado, está siendo procesado, porque ni siquiera se ha determinado su responsabilidad, en la caída de este joven en el río Mapocho, en un puente, en una protesta violenta, porque no era pacífica, fue apartado de las filas de Carabineros. Creo que ese es el mensaje que deberá dar los parlamentarios. Estas personas que son funcionarios públicos deben ser apartados del servicio público y tienen que dar el mismo ejemplo que dio Carabineros. Tienen que ser apartadas, ¿ya? Y más aún si se determina que efectivamente existió esta responsabilidad. Porque cuando la gente empieza a alegar, es que a mí no me ha llegado ninguna ayuda, la razón por la cual no le ha llegado ninguna ayuda es esta. Porque existen 430.000 personas que están obteniendo ayudas en forma fraudulenta cuando no las necesitan. Y ojo, todos estamos con problemas económicos. Las personas que nos están escuchando, yo y muchos chilenos estamos con problemas económicos. Sobre todo nos ha afectado la crisis social y nos ha afectado la crisis sanitaria. Por lo tanto, si vemos que hay chilenos que no están cumpliendo las normas y se están aprovechando de esto, porque la plata no es infinita. Si estas personas obtuvieron este beneficio es porque se lo están quitando a ustedes. Por favor, entiéndanlo. El Estado no tiene plata por sí solo. La plata que tiene se la piden a ustedes a través de los impuestos. Cuando usted paga 1.200 pesos de pan, se van 300 pesos en IVA aproximadamente. Cuando usted echa benzina, prácticamente el 50% de esos 40.000 pesos, o sea, 20.000 pesos, se van al Estado. La benzina no vale lo que usted cree, no vale 800 pesos el litro, 750, no, vale cerca de 300 pesos. La diferencia es puro impuesto. Ese impuesto se va al Estado, a una gran bolsa que la administra Hacienda, que se llama el presupuesto nacional, y de esa plata
se beneficiaron estas 400.000 personas en forma fraudulenta. Entonces, cuando estas personas se benefician en forma fraudulenta, le están quitando a usted un beneficio. Por lo tanto, estas personas tienen que ser sancionadas y creo completamente errado el planteamiento de la parlamentaria que genera un perdonazo. Ley pareja, no hay queja, así tiene que ser. La igualdad ante la ley debe ser una premisa de todos los ciudadanos de la República. Alejandro Riquelme, economista y panelista de Economía, Investigación y Desarrollo, queremos agradecer este contacto y nos vemos mañana en una nueva edición del programa. Exacto, mañana a las 9 de la noche tenemos invitada a la intendenta regional. Esperamos tener una buena entrevista con ella que nos explique un poco la grave crisis o el fracaso de las políticas que están afectando hoy día a Punta Arenas. Creo que todos estamos en la duda de qué es lo que se va a hacer a futuro, porque claramente todas las medidas que se han tomado han sido completamente ineficaces para parar la tasa de contagio y la incidencia que hay hoy día en contagios en Magallanes. Por supuesto, y todos queremos aportar a ese debate de la manera más constructiva posible. Así lo manifestó ayer Jaime Yelinsiste estuvo ayer en el programa, y claro, esa es la idea, es conversar con la intendenta y poder conocer de qué manera se están tomando esas decisiones y de qué manera puede aportar la sociedad civil a este debate y poder construir políticas, digamos, eficaces. Muchas gracias, Alejandro, y nos vemos mañana. Muchas gracias, Dante, por tu invitación nuevamente y nos vemos mañana a las 9 de la noche en Economía, Investigación y Desarrollo. Bien, nosotros vamos a una pausa y volvemos ya.